Inmediatamente. Que Dios nos bendiga, amén. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 6. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Bendito es el nombre del Señor. Primera de Reyes, primero digo, que no es una epístola. Primero de Reyes, capítulo 6, desde el primer versículo en adelante. Si usted lo encuentra, le voy a invitar a que juntos nos pongamos de pie en reverencia a la santa palabra de Dios y le daremos lectura al mensaje del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, muchas gracias le damos en esta noche, Señor, por esta bendita porción de su palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos sentamos a su mesa, porque necesitados, Señor, usted conoce nuestra condición. Hemos llegado a esta casa, Señor, tal como somos. Delante de sus ojos no hay nada encubierto. Es por eso que pedimos en esta tarde que nos dé a beber del manantial del agua de vida. Que su palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Denos el alimento que necesitamos, aquel alimento fortificante, aquella palabra, Señor, que pueda enderezar nuestros pasos, la palabra que ilumine nuestro camino, porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Pedimos en esta hora que tome dominio de nuestras vidas, nos coloque en comunión de espíritu el uno con el otro, coloque una gracia, Señor, coloque una virtud de lo alto para hablar, una palabra inspirada por su Espíritu Santo, sazonada, Señor, que cumpla el propósito por el cual usted la envía, que cumpla el proceso que en esta noche ha de comenzar en nuestro corazón. Pedimos, Señor, que me use con gracia, con virtud del cielo, me utilice como una trompeta afinada para hacer resonar su palabra no solo en nuestros oídos, sino en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y atesorarla con la ayuda de su Espíritu Santo. Oh Dios amado, usted conoce la necesidad. Al que esté triste en esta noche, dele consuelo. Al que esté afligido, Señor, auméntale la fe. Al que está quebrantado, restáuralo. Al que está desviado, Señor, vuélvelo al camino. Enderece nuestros pasos, escudriñe nuestro corazón en lo más profundo y encamínenos en esta noche en el camino de verdad. Todo esto se lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Y si hubiera algo perturbando la predicación de su palabra, si hubiera algún espíritu, Señor, del enemigo que quiera traer oposición, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos toda potestad del enemigo, atamos todo espíritu hechicero, todo lo que empañe la gloria del Señor. En el nombre de Jesús es atado y echado fuera de este lugar, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Pedimos, Señor, que los cielos estén abiertos y ángeles, Señor, suban y desciendan sobre este lugar, ministrando, Señor, lo que usted quiera para su pueblo. Oh Dios de la gloria, muévase en medio de su iglesia. Su presencia sea obrando con libertad. Su Espíritu Santo sea moviéndose con plena libertad en nuestros corazones en esta tarde. Y mientras tu palabra es predicada, que sea confirmada con prodigios, con señales espirituales, Señor, y también en nuestro cuerpo físico. Aquellos que están enfermos sean sanados para tu gloria. Seas tú moviéndote, Señor, con tu santa presencia. Todo esto se lo pedimos, se lo imploramos, en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios nos bendiga. Oraba al Señor y le pedía una palabra en esta noche para la vigilia. Y el Señor colocaba en mi corazón la edificación del templo, cómo Salomón edificaba el templo. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué voy a hablar si aquí me habla de medidas, que tantos codos, que tal madera? ¿Qué es lo que voy a entregarle a su pueblo? Que Dios nos ayude. Que cuántas, hermanos, qué construcción hizo alrededor de las murallas, la altura, la anchura. Sin embargo, hermanos, el templo de Salomón fue un templo muy poderoso, un símbolo muy importante en la historia de Israel. Este templo representa la obediencia a Dios, representa la importancia de la adoración y el deseo de tener un lugar donde su presencia habite con su pueblo. El anhelo que no solamente estaba en Salomón, sino que también estuvo en David. David anhelaba el momento en el cual el arca de Dios posara en un lugar santísimo. Anhelaba el templo, que el arca de Dios volviera a Jerusalén. Y con sus manos él deseaba construir una casa para Jehová, una casa para Dios. Y Dios vio el corazón de David. Sabía el Señor qué cosas David tenía, sabía lo bueno, lo malo. Sabía las cosas malas que David había hecho. Sabía que sus manos estaban manchadas de sangre, porque había guerreado, había tenido muchas batallas a lo largo del tiempo. Había matado a mucha gente en el campo de batalla. Pero también, a pesar de todos los defectos que David podía tener, Dios miraba su corazón. Y sabía que en su corazón David amaba a Dios.
Sabía que su corazón quería edificar una casa para Dios y poder adorarle, poder bendecirle, poder elevarle sacrificios. Y un día Dios le dijo a David: David, yo he visto tu corazón, pero tú no me vas a edificar una casa. Tú no me edificarás un templo. Pero tranquilo, tu hijo, Salomón, él será un hombre de paz. Y él edificará casa a mi nombre. Por lo tanto, no te desmoralices, no te quedes triste, que no mengüe tu espíritu, porque tu hijo, Salomón, me edificará casa. Y él iniciará las tratativas, él iniciará el proceso para reunir materiales y construir casa a mi nombre. Que Dios nos ayude. Y el templo que edificó Salomón fue un símbolo muy poderoso en la historia de Israel. Había un deseo de que la presencia de Dios habitara con su pueblo tal como Dios lo había prometido a Moisés en el desierto, cuando le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en medio de la oscuridad, la presencia de Dios habitaba en forma de una columna de fuego, donde les alumbraba. En medio del calor, la nube de Dios iba sobre el pueblo de Israel mientras marchaban por el desierto, mientras iban los sacerdotes con el arca del pacto y el tabernáculo en forma de tienda de campaña. Hasta que después Salomón construyó. Aquí en el capítulo 5, versículo 5, dice el Señor: yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Bendito sea su nombre. Salomón fue el elegido por Dios para cumplir una tarea específica: construir el templo que David anhelaba edificar. También usted y yo somos elegidos por Dios. El Señor le dijo a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Que Dios nos bendiga. Los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y aquel fruto del Espíritu Santo no puede ser otro fruto sino el fruto del Espíritu de Dios. En nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, no puede haber otro fruto que el fruto del Espíritu. Y si doy fruto espiritual, si doy buen fruto, estoy edificando. Si doy buen fruto, estoy siendo de edificación para la obra de Dios, estoy siendo de edificación para mis hermanos, para mis hermanas que necesitan crecer en la fe, que necesitan fortalecerse en comunión, que necesitan las piedras vivas ser edificadas unas con otras. Que Dios nos ayude. El fruto del Espíritu. Sin el Espíritu de Dios no puedo dar fruto. Sin el Espíritu de Dios no puedo edificar la obra de Dios, porque es lindo el templo que Dios nos ha permitido en esta tarde habitar. Es hermoso el estar en esta casa de oración. Teníamos calor hace un rato atrás, pero entramos acá y estaba fresquito. Y ya se nos fue esa transpiración que veníamos de afuera. Aquí había un lugar reparador. Que Dios nos ayude. Pero a pesar de que esto es hermoso, este templo, tenemos una casa donde reunirnos para adorar al Señor, estas murallas no son la iglesia.
Estas murallas no son, hermanos, un lugar donde Dios habitará por siempre, sino que Él habitará en su pueblo, en su iglesia, en su corazón, en su vida. La presencia del Espíritu Santo estará sobre usted, estará en usted, estará dentro de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios y saber que Él hace habitación en medio de su pueblo, que Él hace habitación cuando nos levantamos el lunes en la mañana y vamos a ir al trabajo, podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Cuando doblamos nuestra rodilla, cuando buscamos la cobertura del Señor, qué hermoso es saber que Él habita en medio del pueblo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Cuántos bendicen su nombre? Porque su presencia es hermosa, porque Él prometió y lo hace, porque Él prometió y lo cumple, porque su Espíritu está rodeándonos a cada paso que damos, en cada momento que enfrentamos, su Espíritu está a nuestro alrededor. Dice el Señor que el enemigo se levantará, que el enemigo vendrá como río. Amén. Pero el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, levantará bandera contra él. De manera que es lo que importa. Es que la obra de Dios nos enseña a ser templos vivos y a ser piedras vivas para glorificar a nuestro Dios. En primer lugar, tenemos un llamado divino a construir. Fíjese esto, hermano, es un llamado divino. No es solamente que el pastor a veces nos dice algo. No es solamente que los predicadores nos dicen algo. Tenemos un llamado santo, un llamado supremo, un privilegio, pero también es una responsabilidad. Porque Dios es el que nos ha elegido. No nos eligió, hermanos, algún dirigente político, no nos eligió algún conocido, nos eligió estando en el mundo, estando perdidos en nuestra mente, estando extraviados en nuestra mente y entendimiento, el Señor, y nos llamó por misericordia, nos eligió, nos hizo su pueblo, nos hizo sus hijos y nos dijo: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he dicho y que os he mandado, y he aquí estoy con ustedes. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha comisionado, Él nos ha comandado, Él nos ha mandatado. Porque Él es nuestro Rey. Porque Él es nuestro Señor. Porque Él es nuestro presidente, nuestra autoridad suprema, nuestro Señor Jesucristo, el Rey que viene, el Rey que todos verán descender, todo ojo le verá. Somos ciudadanos del reino de los cielos y todos los que estamos aquí somos llamados a edificar el reino de Dios. Y para eso Dios puso su Espíritu, para eso Dios nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, para eso Dios puso las arras de nuestra herencia, que es una parte por adelantado, su santa presencia en cada uno de nosotros. Por eso la gente, cuando usted le ve en el trabajo, cuando lo ve, nota algo distinto, nota algo especial. La gente sabe que hay un espíritu diferente. Que Dios nos ayude. La gente sabe que hay algo especial en nosotros y no somos nosotros, no es el carisma, no es nuestra condición humana, sino que es la presencia de Dios en nosotros. Que Dios nos ayude. Y cuando está usted, evitan decir groserías o se cuidan de alguna manera, o cuando está usted, hermano, hay algo, se dirigen de una manera diferente a usted. Que Dios nos ayude. Tenemos un llamado divino para edificar la obra de Dios. Salomón fue elegido por Dios para edificar el templo, y cada uno de nosotros tiene un propósito divino en la tarea de edificar
el reino de Dios. Hay algo que Dios quiere que cumplamos. La pregunta es en esta noche, ¿estamos escuchando el llamado de Dios? ¿Estamos oyendo, hermanos, el llamado a cumplir un propósito especial, un propósito específico en la obra de Dios? Hermanos, el ser hijo de Dios y el ser un servidor, una servidora de Dios, es la honra y la bendición más grande que podemos tener. Que Dios nos ayude. Es lo más digno, lo más alto, el tener el privilegio de servir en la obra de Dios. Porque no es la obra del pastor, no es la obra de la pastora, no es la obra de los predicadores, de los ancianos, no es la obra de alguno, sino que es la obra que Dios ha plantado, la obra que Dios ha iniciado para que mucha gente conozca la luz del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Como cantábamos delante en los primeros himnos, Señor, tu viña es grande, más faltan los obreros, permíteme servirte ahora que tengo fuerza, ahora que soy joven, ahora que todavía tengo energía, no quiero quedar falto de vigor. Pero si usted ya tiene una edad no tan joven, yo quiero decirle que Caleb tenía, si no me equivoco, 80 años, algo así. Y a los 80 años Caleb dijo, dame ese monte. Y con la ayuda de Dios, la fuerza que él tenía, conquistó ese monte. Que Dios nos ayude. Sara, teniendo 90 años, concibió y dio a luz a su primogénito Isaac. Hermano, la obra de Dios es inagotable. Y la administración del Espíritu, hermanos, es, insondable, es algo maravilloso que no importa si usted tiene 40, 50, 80 años, el Espíritu de Dios lo puede usar como un instrumento para su gloria. Algunos pueden sanar, otros pueden abrir sus ojos espirituales y comprender, hermanos, la gloria del Señor, comprender su propia condición, porque usted está siendo un instrumento en las manos de Dios. Por lo tanto, no diga, no, es que yo ya tengo mucha edad, ya no tengo fuerza, ya no soy el mismo de antes. Y en esto no me quiero carnalizar, pero si vamos al fútbol, hay jugadores que juegan en los primeros equipos que tienen 20 años, 24 años, y tienen energía y corren, y los laterales por allá, y tiran el centro. Pero hay otros jugadores veteranos, unos 37 años, algunos, yo he visto arqueros que se han retirado después de los 40. Pero esos que tienen experiencia hacen la diferencia, tienen jerarquía en el campo de juego. Por ahí meten una pelota, una asistencia, un pase-gol. Que Dios nos ayude. Y no porque tienen 37, 38 años no son menos importantes. Son aporte igual. Así, mi hermano, Dios no hace acepción de personas. Porque el Espíritu de Dios fue derramado tanto en hombres como en mujeres, fue derramado en niños, en ancianos, en jóvenes, dice la palabra, y los jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Que Dios nos bendiga. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi Espíritu en aquellos días. Santo es el nombre del Señor. No hay acepción de persona. Aleluya. Su Espíritu está en todos los creyentes. Este templo nos habla de la importancia de la obediencia. Usted sabe que Salomón fue obediente hasta en el más mínimo detalle. Que Dios nos ayude. Salomón, si usted lee el versículo 2 que hemos leído, dice la palabra del Señor: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. O sea, siguió las instrucciones
al pie de la letra. Noé, Dios le dijo, edifica un arca y la vas a hacer con estas medidas y le vas a hacer un ventanal de estas medidas, la vas a pintar con alquitrán. Y Noé hizo al pie de la letra las medidas, las dimensiones, la pintura, la ventanita que Dios le dijo, hizo todo como Dios le dijo. Que Dios nos ayude. Fue obediente. Salomón obedeció las instrucciones de Dios en cada detalle. Cuando obedecemos las instrucciones de Dios, no tenemos lugar para la improvisación. Cuando obedecemos las instrucciones, las directrices que Dios nos da, no estamos improvisando, sino que hacemos lo que tenemos que hacer claramente. Que Dios nos ayude. Mi pastora Sonia, mis hermanos más antiguos acá, se recordarán del pastor Diego, un pastor ancianito de Santiago, amén, y que enseñaba, predicaba, y él hacía unos dibujos maravillosos, unos dibujos, tenía talento y mostraba, hermanos, las ilustraciones para reforzar su enseñanza. Y yo no me recuerdo bien de la experiencia, pero un día Dios lo mandó por aquí a la costa de nuestra región, a Corinto. Imagínense, de Santiago, le dijo, tienes que ir a Corinto, la calle tanto, casa tanto, número tanto, y ahí tienes que encontrar a tal persona. Dios lo mandó sin conocer, de Santiago a Corinto, con la calle, con el número, todo donde tenía que llegar. Y llegó allá. Y Dios hizo la obra ahí. Que Dios nos ayude. No tuvo lugar a la improvisación porque siguió al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado. Y llegó a la dirección indicada como Dios se lo había dicho. Al igual que Dios le dijo a Saulo, Saulo, vas a ir y vas a estar en este lugar, porque allí vendrá un varón que te impondrá las manos y vas a recobrar la vista. Que Dios nos ayude. Y así fue. Siguieron las instrucciones de Dios. Usted sabe que Dios habla hoy. Y Dios habla a través de diferentes maneras. Usted puede oír la voz de Dios en su espíritu audible, a través de la palabra, puede escuchar las instrucciones de Dios a través de las circunstancias. Dios va hablando a nuestro corazón, va dando discernimiento, nos va dando entendimiento y podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Es importante obedecer. Y así como Salomón siguió las instrucciones, debemos buscar en la palabra de Dios la guía para nuestras vidas y seguirla fielmente, porque aquel que sigue las instrucciones, los mandamientos, los estatutos de Dios no caerá y no resbalará, sino que la misma palabra de Dios lo guiará en paso firme. Que Dios nos ayude. Lo guiará en paso seguro. Hay gente que, hermano, desobedece la palabra de Dios. Y ahí va calando su ruina cada día. Llegó al negocio y le dijo, oiga, vecino, fíjeme esto. Y la palabra del Señor dice, no tomes fiado de tu prójimo. Que Dios nos ayude. Después no pagó y se enemistó con el casero. Y hasta ahí quedaron las relaciones. Y vamos de mal en peor. Que Dios nos ayude. Eso es un ejemplo, solamente un ejemplo. Yo no digo que aquí pase, pero pasa en otros lados. Amén. Que Dios nos bendiga. El obedecer a Dios. Hermanos, hay veces que la señorita, el joven que desea casarse, no busca en el pueblo del Señor, sino que busca fuera. Y a través de la palabra de Dios nosotros vemos que tenemos que buscar en el pueblo de Dios. Dios
presentará el príncipe o presentará la doncella. Amén, que cumpla, porque cuando Dios da bien, da bueno. Amén. Prepara lo que usted necesita y lo que la otra persona necesita. Que Dios nos ayude. Pero hay muchos fracasos. Por ahí he escuchado un comentario de repente y dicen, es que no puede servir bien a Dios porque la otra mitad está muerta. Porque uno vive para Dios, para el Evangelio, pero el otro está muerto en delito y pecado. Que Dios nos ayude. Es importante, hermano, obedecer y seguir los preceptos y los mandamientos del Señor. Así como Salomón siguió las instrucciones, debemos buscar en la palabra del Señor la guía para nuestras vidas y seguirla sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. También hay otro punto que debemos observar en el versículo 18. Amén. Dice, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Mire los detalles que tenía la casa de Dios. Estaba cubierta con madera de cedro. Siempre he escuchado a nuestro pastor Sofanor cuando habla de los cedros del Líbano. Que Dios nos ayude. El cedro es una madera noble, es una madera, hermanos, de muy buena calidad. Y esto refleja la excelencia en el servicio a Dios. Salomón utilizó los mejores materiales, mostrando que el trabajo para Dios debe hacerse con excelencia. Que Dios nos ayude. En la medida que nosotros podamos, lo mejor que nosotros podamos hacer para Dios es excelente ante sus ojos. Porque buscamos darle algo que Él es digno. Amén. David quería edificarle una casa a Dios como una casa digna de Jehová. Porque Él es digno. Amén. Porque Él merece lo mejor. Y esto no solamente se refleja en el deseo y en la construcción del templo, sino también desde los primeros personajes bíblicos. Vemos a Abel, cuando quería traer la ofrenda a Dios. Abel seleccionó desde lo más tierno, lo más robusto de sus ovejas, las dedicó, las apartó para Dios y trajo para Dios lo mejor. Y cuando ofreció el sacrificio, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Porque quizá Caín lo hizo por cumplir. Llegó el día de la ofrenda. A ver, no me preparé. Voy a pescar unos tomates aquí, unas lechugas, no sé qué. Y con esto, unas papas traigo y lo traigo a la ofrenda a Dios. Pero Abel se había preocupado. Había un proceso detrás, había engordado las ovejitas, les había dado el alimento, las había criado, las había, hermanos, preparado para el día de la ofrenda, para darle a Dios lo mejor. Que Dios nos ayude. Y cómo no, hermanos, si de Dios también recibimos lo mejor. Él se dio a sí mismo en rescate por amor a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él se dio a sí mismo. ¿Sabe? La salvación no es gratis. La salvación no es gratis porque costó. Y costó la sangre preciosa, redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa sangre hoy ha hecho la paz para con Dios. Esa sangre vertida hoy nos lava y nos limpia de todo pecado y renueva nuestra conciencia para servir al Dios vivo. Es por eso que esta salvación es lo más glorioso que usted puede tener. Porque ningún dinero la podrá comprar. Costó la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto más debemos
darnos y dar nuestra vida en gratitud, en amor por lo que Él es y por lo que Él hizo por nosotros. Que Dios nos ayude. Cuando servimos a Dios, no debemos servirle mediocremente. ¿Qué significa eso? Es como lo que dice la palabra a la iglesia de Éfeso. Amén. O también hay otra iglesia que dice que tibio no le gusta a Dios. Amén. Sino que sea con excelencia, que sea de lo mejor. Hay un corito que cantábamos antes, decía, te daré lo mejor. Te daré lo mejor, te daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Que Dios nos ayude. Y hoy día tal vez usted estaba cansado, tenía mucho, todos tenemos mucho que hacer, el tiempo no nos sobra, el tiempo nos falta. Pero hoy día usted le dio ese tiempo precioso, ese tiempo valioso. Tal vez no tenía fuerza, estaba cansado, cansada la mente, no lo sé. Dios lo sabe, pero hoy día usted está aquí. Porque le está dando lo mejor al Señor. Porque este tiempo precioso se lo está dedicando a Él con gozo. Él sabe cómo llegó usted hoy día a la casa de Dios. Sabe el esfuerzo que significó llegar a la casa de Dios. Pero también está viendo su corazón. Y que a pesar de los problemas, porque sabe, hermano, cuando uno se propone servir a Dios, ahí empieza el enemigo a poner problemas. Que se enfermó un niñito, que pasó esto otro, que hubo otro problema, y empiezan a salir los problemas. Pero Dios sabe que usted todos los obstáculos hoy día los venció. Y no quedará sin recompensa. Que Dios nos ayude. Porque usted ha preferido sentarse a los pies de Cristo como María, en lugar de afanarse como Marta. Marta estaba afanada, que aquí, que se me cayó la copa, que la loza, que el escobillón por acá, el plumero por otro lado, que la pieza patas para arriba. Pero el Señor le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María eligió la mejor parte y no le será quitada. Que Dios nos bendiga. Porque los que sirven al Señor y los que un día sirvieron al Señor, sus obras con ellos siguen. Esa parte no les será quitada. Que Dios nos ayude. La excelencia en el servicio a Dios. Darle lo mejor a Dios. Venir con la mejor disposición. Anhelar. Hermanos, cuando usted y yo estábamos de novio, usted se llegaba bien arregladito, perfumado. Amén. Quería agradar a su amado, a su amada. Y para Dios también. Que Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Ahí, y disfrutaba estar ahí conversando con su amado, con su amada, dedicándole tiempo. Para Dios también. Que Dios nos ayude. Ya cuando se está acercando la hora del culto, qué lindo es sentir eso, ese deseo de llegar a la casa de Dios y disfrutar cuando usted se está arreglando, como dicen por ahí, cuando se está emperifollando, se pone ahí la ropita, se pone el perfume, ¿cierto? Se está arreglando porque va a ir a la casa de Dios. Que Dios nos ayude. Porque va a ir a gozarse con los que se gozan, porque va a venir a tributarle la alabanza a aquel que merece toda la gloria. Y no estamos en cualquier parte. Que Dios nos bendiga. Un día Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque este lugar es santo. Este lugar es tierra santa, quita las sandalias de tus pies. Este es un lugar donde está mi presencia, y en mi presencia se doblegan, hay respeto, hay un espíritu de humillación ante Dios. Que Dios nos bendiga, porque Él es sobre todo y en todo. Hay una actitud de reverencia, de respeto, porque todo lo que usted haga
y lo que yo haga, tratémoslo de hacerlo bien, para Dios. Y no solo en la iglesia, porque hay hermanos que solamente creen que en la iglesia hay que servir a Dios. Usted está viviendo para Dios. Y vive para Dios en la iglesia y vive para Dios en su trabajo. Y su trabajo tiene que hacerlo bien. Que Dios nos bendiga. Tiene que cumplir porque no está cumpliendo al jefe. Yo veo de repente, no está el director en la escuela, porque cuando está el director 5 minutos antes, ya están todos volando para la sala, antes de que toquen. Pero no está el director, y ahí empieza el cafecito más largo, y tocaron la campana, y siguen ahí. Que Dios nos ayude. Y no tenemos que servir al ojo, porque dice el Señor que todo lo que hagamos, ya sea de palabra, de pensamiento, de acciones, hacerlo como para el Señor. Porque usted puede tener un jefe físico, pero hay un jefe superior, el que le da la fuente de sustento. Que Dios nos ayude. Tenemos que ser fiel. Y la gente va a decir, fulano, no me falta ni un día al trabajo. Fulano llega a la hora, no llega atrasado. Y si está realmente enfermo, tira licencia. Si no, él viene a trabajar aunque sea a la rastra. Que Dios nos bendiga. Y la gente sabe, pues hermano, se da cuenta que usted está dando un buen ejemplo. Y si lo hacemos para Dios en nuestro trabajo, mayormente también en la iglesia. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque Dios merece lo mejor. Pregunto para usted y para mí, ¿estamos dándole lo mejor a Dios de nosotros? ¿Lo mejor de nuestro tiempo? ¿Lo mejor de nuestro talento y de nuestros recursos? Toda nuestra vida, porque no solamente voy a hacer una parte, tengo que darle lo mejor de todo. Que Dios nos ayude. Y esto es muy importante, mis hermanos. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y habitaré en medio de ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Aleluya. Mire qué hermosa declaración, qué importante declaración hace Dios. Habitaré en medio de ella, de la casa que iba a construir Salomón. Y habitaré en medio de ella, en medio de los hijos de Israel. Y no dejaré a mi pueblo. No los dejaré. Habitaré con ellos. Estaré con ellos. Bendito es el nombre del Señor. Y esto nos recuerda que Dios no habita en edificios, sino Él habita en corazones. Dios habita en corazones y el Señor nos recalca que a pesar de que el templo era importante, lo más importante era la promesa de Dios de habitar con su pueblo. Hoy nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: Primera de Corintios 6, 19 dice, la circuncisión, perdón, 6, 19, ahora sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Que Dios nos bendiga. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo del creyente es la habitación personal del Espíritu de Dios. Es allí donde el sello de Dios está sobre sus hijos, un ser que le pertenece. Y debido a que ese espíritu vive en el creyente, esta es propiedad de Dios.
Si el Espíritu de Dios habita en mi vida, he sido sellado con el Espíritu de Dios y ese sello indica que le pertenezco a Dios. Por eso el apóstol dice, ¿acaso ignoráis que sois templos del Espíritu Santo y que no sois vuestros? No sois vuestros, sino que le pertenecemos a Dios. Dios puso su sello. Aleluya. Estamos en un tiempo, hermanos, donde el otro caballero va a sellar a los que se va a llevar al infierno. Y luego los va a sellar. Yo creo que más luego que tarde. Y se van a poner el sello en la marca, o sea, la marca en la frente o en la mano derecha. Y se van a ir con ese innombrable. Que Dios nos ayude. Pero los hijos de Dios han sido sellados por el Espíritu de Dios. Y como hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, Dios dice, Él es mío, ella es mía, ella me pertenece, Él me pertenece, Él es mi pueblo, lo compré y lo sellé con mi Espíritu Santo, comprado por precio de sangre. Por eso usted es hijo, hija de Dios, por eso usted es pueblo de Dios, por eso usted hoy día se goza, por eso usted se regocija, por eso se deleita en el Señor, porque es parte del pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga. De ese pueblo que dice el corito antiguo, que vive feliz, porque ese pueblo es el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Debemos cuidar nuestros corazones, cuidar nuestro cuerpo y nuestras vidas, porque somos la morada de Dios. Apartándonos del pecado, buscando la santidad, apartándonos de los que nos aleja de Dios. ¿Y sabe cómo Dios quiere protegernos? Que miremos solamente al blanco. Amén. Porque por la vista entra el proceso del pecado. Cuando estaban en el huerto del Edén, Adán vio. La mujer le dijo, mira, yo comí, no pasó nada, míralo. Y vio que el fruto era hermoso, era codiciable, llamaba la atención. Y cayó en desobediencia. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo para tentarnos? Nos pone algo a la vista. Algo bonito, algo que nos llame la atención, que le llame la atención a la carne, al cuerpo, a la concupiscencia. Cuando el diablo quiere hacer caer a un hijo de Dios, no le va a poner un anzuelo que no le llame la atención. Le va a poner un anzuelo que le guste. Que Dios nos bendiga. Primero ve, después desea, después en su mente va pensando, va maquinando y después se consuma. Es una cadena el pecado. La persona no peca porque pecó en el momento, sino que es un proceso. El diablo le muestra, mira, esto. Que Dios nos ayude. Y como cuerpo de Cristo, como templo de Dios, como templo del Espíritu Santo, debemos apartarnos del pecado. José fue expuesto a la tentación. La mujer de Potifar lo quería forzar, pero él incluso dejó su ropa en manos de ella y huyó. Que Dios nos bendiga. Así Dios nos dice, hijo, huye de las pasiones juveniles. Huye, porque si usted se queda ahí, va a caer. Tiene que huir. Dice la palabra que el sabio ve el peligro y huye. No, si yo sé que ahí no me conviene, mejor no me voy a meter allá. Yo sé que empezar a hacer esto me va a traer problemas, mejor hasta ahí nomás. Y corto por lo sano. Que Dios nos bendiga. Hoy día se ha visto tanto, hermano, de predicadores, de pastores que han caído en pecado, que han caído en adulterio. Predicadores que se hacen llamar de sana doctrina están dejando, hermano, el escándalo porque han dado pie, porque no han oído.
o porque se pusieron a chatear con una hermanita, y con una no fue con una, sino con dos, con tres. Estando en otro país, ahí chateando, hablando, en lugar de hablar con su familia. Porque cuando uno está lejos, hermano, lo único que quiere es llegar y saber de su gente, entonces, y quizás de madrugada, en lugar de hablar con su esposa, se pone a hablar con la hermanita. Que Dios nos ayude. No damos pie, hay que cortar por lo sano. Porque el sabio ve el peligro y huye de él. Que Dios nos bendiga. Y la palabra del Señor dice que el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, sea avisado, sea prudente y apártese de iniquidad y apártese de todo lo que pueda hacerle caer. Por eso el Señor dice, huye de las pasiones juveniles, huye de lo que quiere apartarte de Dios. Nuestros ojos son la puerta de entrada. Hoy día nos sentamos frente al televisor, en el sofá, pone la gente las plataformas de streaming, oiga, pura truanería y cosas que no convienen. Adulterio, lenguaje vulgar, hermano, lenguaje de grosería, doble sentido, es contaminarse. Que Dios nos ayude. Ni los niños se salvan porque ponen monito y le meten ahí, hermano, las cosas tergiversadas. Y los confunden por la corriente de este siglo. Que Dios nos ayude. Cuidemos nuestros corazones, nuestras vidas, como morada de Dios. Apartémonos del pecado, busquemos la presencia de Dios. Mientras más la presencia de Dios influencia nuestra vida, nos conduciremos por un camino de santidad. Que Dios nos ayude. El templo que Salomón edificó no solo fue un lugar de adoración, era un templo para adorar a Dios, sino que también se recordó en él que Dios es fiel con su pueblo y Dios deseaba habitar con ellos. También hoy Dios es fiel con nosotros. Él es fiel con su iglesia, Él es fiel con su pueblo, Él desea habitar con nosotros. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Él nunca nos dejará tendido en el camino, aunque parezca que estamos solos, aunque parezca que nadie se preocupa por nosotros. Él está en los momentos más difíciles a nuestro lado. Que Dios nos ayude. Y Él quiere habitar en nuestros corazones. Estamos edificando nuestra vida sobre el fundamento de Cristo. Estamos edificando la obra de Dios sobre el fundamento que es Cristo. Siempre digo, hermano, aunque usted sea muy humilde y sea sencillo, y aunque usted diga, no sé, es que no me cuesta, que no tengo palabra, que no tengo habilidades, hermano, con el solo hecho de que usted esté aquí sentadito, ya bendice a otro. Amén. Con el solo hecho de darle la mano a su hermano, de abrazar a su hermano, usted está edificando al creyente. Porque el Espíritu de Dios está en usted. Cuando usted da la mano, el otro hermano siente la presencia del Espíritu Santo. Hay un aliento que le recorre y dice, me siento más fortalecido. Que Dios nos ayude. Porque somos llamados a la comunión unos con otros. Y cuando tenemos comunión unos con otros es cuando estamos aquí. Cuando estamos reunidos tenemos un mismo espíritu. Tenemos un mismo sentir. Estamos en la misma sintonía. Estamos en la misma dirección. Como dice el Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos que es por sobre todos. Aleluya. Una sangre. La misma sangre que nos limpió, que nos redimió, es la que hoy día nos está cubriendo a todos nosotros. Que Dios nos bendiga. ¿Estamos obedeciendo a Dios en los detalles de nuestra vida? Los detalles más mínimos. Las decisiones que vamos a tomar. Las preocupaciones, cómo vamos a enfrentar las situaciones que se nos presentan.
¿Estamos buscando la dirección de Dios y estamos obedeciendo a Dios en esos detalles? Y por último, ¿estamos ofreciendo nuestro mejor servicio a Dios para su gloria? El Señor nos pregunta, Juan Espinosa, ¿estás ofreciendo tu mejor servicio para mi obra, para mi gloria? Que Dios nos ayude. Es el momento, hermanos, de buscar que Dios habite en nuestra vida, de construir un templo espiritual que refleje la gloria de Dios y de edificar la iglesia que es el cuerpo de Cristo, así como Salomón tenía el deseo de edificar la iglesia. En nuestro corazón está el deseo de que muchas almas se salven, de que muchas almas conozcan el Evangelio, que crezcan en el conocimiento de Dios, que crezcan en la gracia de Dios y que sus hijos conozcan a Dios y que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad. Que Dios nos ayude. Está ese anhelo, está ese deseo, no por un fin en sí mismo, no para que estas bancas se llenen y nos gloriemos nosotros, sino para que Dios sea glorificado, para que el reino de Dios se establezca en los corazones. Si hay áreas que necesitan ser edificadas, ser reparadas, entreguemos esas áreas para su gloria. Si hay debilidades en nuestra vida que nos hacen, hermanos, muchas veces fallarles a Dios, entreguémosle esas debilidades, edifiquemos aquella área con la ayuda del Señor. Entreguémoslas hoy a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Hay un corito que dice: a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. No sé si lo sabe usted. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos quieren edificar la obra de Dios? ¿Cuántos quieren ser siervos, siervas de Dios que edifiquen la obra del Señor? Que den un consejo que edifique al resto. Que oren por aquel que está necesitado, que exhorten con palabra de Dios, con amor y sabiduría al que necesita un consejo. Que Dios nos ayude. Si usted coloca su vida a disposición, déjeme decirle lo que Dios le dijo a Salomón. Le dije: yo cumpliré la promesa que le di a tu padre. Y yo habitaré con mi pueblo. Y estaré con ellos. Y no dejaré solo a mi pueblo. Que Dios nos bendiga. Hay 3 promesas para aquellos que hoy día se propongan y le digan: Señor, yo quiero ser un Salomón. Yo quiero edificar la obra. Yo quiero que mi vida sea un edificio para ti. Y quiero que la iglesia, mis hermanos, se edifiquen para la gloria de tu nombre. Úsame, Señor, como un instrumento para tu gloria. Y Dios lo hará. Dios lo hará, hermano. Estamos en tiempos donde el mundo necesita salvación. Dice la palabra: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Que Dios nos bendiga. Le invito a que nos pongamos de pie en esta hora. Amantísimo Dios y buen Salvador, le damos gracias en esta hora, Señor, porque nos ha dado el mensaje de su palabra. Hoy nos llama, Señor, a servirle, a edificar. Aún estamos en un tiempo, Señor, donde es importante edificar su obra. Permita que nuestra vida personal, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu
puedan ser un templo dedicado a usted, puedan ser un templo, Señor, donde su presencia habite, así como habitó con su pueblo Israel, así también habite de manera personal en cada uno de mis hermanos. Y también, Señor, ayúdenos a edificar su obra, a edificar la iglesia donde usted nos ha plantado en este día. Le pedimos, Señor, que nos ayude para estar dispuestos, Señor, para hacer materia dispuesta, para estar dispuestos, Señor, a servirte con solicitud, con prontitud. Oh Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, a entender que debemos darle a usted lo mejor, darle lo mejor de nuestro servicio, darle lo mejor de nuestro tiempo, darle lo mejor de nuestros esfuerzos, porque usted merece lo mejor de nosotros. Le pido también, Señor, que su palabra pueda correr y ser glorificada en cada uno de nosotros. Ayúdenos a ser templos vivos, a ser piedras vivas, donde su presencia repose de manera permanente en cada uno de nosotros. Señor, que su palabra sea de bendición primeramente para mí y para mis hermanos, Señor. Que usted los bendiga y que esta palabra, Señor, dé un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todo esto se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.